Queridos amigos, buenas tardes. Vamos a hacer referencia hoy al tema de cómo pueden ser juzgadas las realizaciones humanas. Es evidente que no existe un solo punto de vista para juzgar, para apreciar las cosas, las realizaciones del hombre. Vamos a ejemplificar esto que afirmamos con dos obras de arte. Una es muy conocida. Se trata de la lección de anatomía del pintor flamenco Rembrandt. Esta obra pertenece a la escuela barroca holandesa y está fechada en 1632. La lección de anatomía del doctor Tulip hace referencia a lo que realiza este personaje, es decir, el doctor Tulip, que está efectuando la disección del brazo izquierdo de un cadáver delante a un grupo de alumnos. 7 alumnos. Es una obra que fue encargada por la Gilda de los Médicos de Ámsterdam. La Gilda era la asociación, el gremio de los médicos holandeses. Encargan esta obra a Rembrandt, evidentemente porque era un pintor renombrado. Una de las características más evidentes de la obra es, que pertenece también al arte barroco de la época, es el contraste claro-oscuro. Vemos que arriba una fuente luminosa desde la parte, anterior del cuadro, que ilumina a los personajes y el cadáver. La actitud de los personajes es de gran interés, por lo que les está mostrando el doctor Tulip. Pero no todos los personajes observan lo que Tulip hace. Si nosotros observamos más detenidamente, vemos que estos dos señores situados en la parte posterior del cuadro, en realidad están observando al observador, es decir, a nosotros. Esta es una característica también particular, podemos decir simpática, del arte barroco. De todas maneras, este cuadro, ¿qué nos muestra? Una actitud seria ante lo que sería el desarrollo del conocimiento científico. Acá la actitud es curiosa, interrogadora, interesada por lo que hace el doctor Tulip. Contrastando con esta obra de inicios del siglo XVII, tenemos esta obra posterior de unos 100 años, la obra de William Hogarth, La recompensa de la crueldad. En la recompensa de la crueldad también se está efectuando la disección de un cadáver. Pero la actitud no es más de respeto, es una actitud, si se quiere, poco respetuosa, irónica. El mismo cuadro es una sátira. Vemos cómo intervienen sobre el cadáver distintos personajes. Al punto, la irreverencia llega al punto de que un perro se está comiendo el corazón del ajusticiado. Esta es otra cosa interesante para observar. En ambos cuadros, el cadáver es el cadáver de un ajusticiado. En este caso, todavía conserva parte de la cuerda con la que fue ahorcado. Los casos de la pena de muerte, digamos, a principios del siglo XVIII en Inglaterra, era bastante frecuente porque se utilizaba para disciplinar a una sociedad a la que le habían expropiado los bienes comunes. Es decir, los territorios que primitivamente servían para cazar habían sido recintados, cerrados, de manera que las personas que estaban acostumbradas a servirse de la caza de esos terrenos no podían acceder más. Es más, si alguno accedía y era sorprendido, descubierto, venía, como en este caso, ajusticiado. Aquí vemos a quien sería el sucesor, 100 años después, del doctor Tulip, que está presidiendo. Pero no hay una actitud, como en el cuadro anterior, una actitud de explicación. No, es casi un juego, casi un jugar con el cadáver. Es interesante también observar cómo en la parte posterior del cuadro hay un personaje que nos mira.
este personaje está indicando cuál va a ser nuestro futuro. Aquí tenemos una imagen completa de la lección de anatomía del Dr. Tulp. En un análisis formal podemos decir que se trata de un óleo sobre tela del 1632. El cuadro mide 169 por 216 centímetros y se encuentra en el Museo Maurits Huygens de La Haya, Holanda. Es característico el recurso a la luz para poner inteligentemente en relieve, mediante claroscuros, los elementos considerados esenciales por su autor. Por ejemplo, los rostros de los protagonistas, el cadáver, la disección del brazo, están iluminados. En cambio, quedan en sombras los detalles que no le interesaba evidenciar. Contribuye al realismo de la obra la presencia en el cuadro de una figura compleja y arquetípica escondida, la espiral áurea, que pone en evidencia la maestría técnica y el genio del pintor. También es sorprendente descubrir cómo, si los unimos con una línea, los rostros de los estudiantes forman una flecha que apunta hacia el mayor centro de atención de la obra, el cadáver. En esta ampliación, notamos cómo aparecen en el fondo la firma del autor y el año de realización. Uno de los sujetos sostiene una hoja donde aparecen los nombres de los alumnos representados. Su mirada, y también la del último personaje en fondo al cuadro, salen del campo visivo de la obra para interpelarnos directamente a nosotros, los observadores. Este recurso tiene un efecto inquietante: liberar la obra de las coordenadas de tiempo contemporáneas para ponerla en comunicación con los espectadores de los tiempos sucesivos a venir. Pasemos ahora a la otra obra, La recompensa de la crueldad, el grabado del artista inglés William Hogarth de 1751 al que nos referimos antes. Inicialmente formaba parte de una serie de 4 grabados llamados Los 4 estadios de la crueldad, que relataban las malas acciones cometidas por un personaje ficticio llamado Tom Nero, y del cual la recompensa era el último. El horrible fin de la crueldad de Nero pone en evidencia la intención declaradamente moralista de la obra, a la que acompañaba un comentario edificante del reverendo Townley al pie, y que era reproducida en papel y expuesta en cantinas y tabernas como admonición para sus destinatarios, la working class, es decir, el proletariado londinense.